El día de hoy les voy a hablar sobre Henning Brand y John Mayo, también sobre Robert Boyle y Johann Conkel y la ley de Boyle. Henning Brand nació en 1630 en Alemania y fue un comerciante farmacéutico y alquimista. Su motivación y gusto por la alquimia era hallar la piedra filosofal, puesto que en esa época se creía que tenía la capacidad de transformar metales comunes como por ejemplo el plomo en oro. Pues según nos comenta la historia, al comienzo no tuvo éxito en la alquimia y su obsesión le generó grandes pérdidas económicas. Fue al casarse por segunda vez con una mujer acomodada que sus recursos financieros le permitieron continuar con sus experimentos en la alquimia. Él estudió la orina y la combinó con muchos otros materiales y realizó infinidad de combinaciones. De hecho, la mayoría de sus recetas están contenidas en el libro 400 procesos químicos de F.T. Kessler. Aportes. Luego de muchos años logró recolectar fósforo y lo bautizó de este modo porque en griego quiere decir el portador de la luz, debido a que lo obtuvo luego de someterlo al calor hasta lograr la generación del fuego. Como bien sabemos, los alquimistas de la época mantenían sus descubrimientos en secreto, y Brand no fue la excepción. Johann Brand trabajó con el fósforo intentando utilizarlo para producir oro, pero no lo logró. Luego se descubrió que la orina contiene fosfatos PO43, que son fosfatos de sodio, y varios compuestos orgánicos basados en el carbono, y todo esto se produce al someter a la orina a altas temperaturas. Según nos comentan los historiadores, Brand utilizó 5.500 litros de orina y produjo 120 gramos de fósforo. Tiempo después y con la realización de varios estudios se descubrió que un litro de orina de un adulto contiene 1.4 gramos de sales de fósforo, o sea, 0.11 gramos de fósforo puro. Por su trabajo, en la última etapa de vida recibió una pensión de Juan Federico. Bien se sabe pues que en un principio su nombre no tuvo mucha fama, pero esta llegó cuando P.J. Marker escribió un libro llamado Elementos de Química Teórica y Práctica. En este escribió: el fósforo aquí descrito fue descubierto por primera vez por un ciudadano de Hamburgo llamado Brand, que trabajó en la orina en busca de la piedra filosofal. John Mayo. John Mayo fue un químico y fisiólogo inglés que realizó diversos estudios sobre los gases, perfeccionando los métodos de Robert Boyle, y también extendió a la respiración los resultados de sus trabajos sobre los fenómenos de la combustión, y en 1678 fue elegido miembro de la Royal Society. Aportes. En el siglo XVII consiguió un proceso en el estudio de la respiración, y Mayo demostró que el aire no es una sustancia única, sino una mezcla de varias sustancias, de las cuales no todas eran necesarias para la vida. De hecho, en el siglo XVIII, el químico británico Joseph Priestley demostró que la proporción de oxígeno esencial para la vida animal es idéntica a la proporción de oxígeno necesaria para permitir la combustión. También Antonio Laurent, que fue un químico francés, el cual aisló y dio nombre al oxígeno poco después, y demostró que el dióxido de carbono era un producto de la respiración. En 1674, Mayo publicó un importante trabajo en el cual expone una teoría de la combustión similar a la de Hooke. Con este trabajo, él llegó a la conclusión de que el aire tiene dos constituyentes, uno de los cuales es idéntico al aire nitro que mencionó Hooke, el cual Mayo denominó como espíritu nitro aéreo, y que mantiene la combustión y la respiración, y el otro constituyente es un componente inerte. Mayo demostró que no solo una parte del aire interviene en la combustión y la respiración, y probó experimentalmente que estos procesos eran similares. Johann Conkel. Johann Conkel nació en 1638 en Alemania y fue químico y farmacéutico. Conkel se volvió químico y botánico de los duques de Lauenburg y realizó algunos descubrimientos importantes. Entre ellos están los de obtener el fósforo en estado puro, y dejó varias obras como son Observaciones útiles sobre las sales fijas y volátiles, Carta pública sobre el fósforo y Laboratorio químico. Cuando estuvo en Berlín, dirigió la fábrica de vidrios de Berlín y el gabinete de física del lector Federico Guillermo, y por último también se trasladó a Estocolmo, donde Carlos VI lo nombró como barón y miembro del Consejo de Minas. Conkel descubrió un método para fabricar vidrio rojo o vidrio rubí, y estudió la putrefacción de la fermentación y la naturaleza de la sal y la preparación de metales puros. Aportes. En 1677 se volvió profesor de la Universidad de Wittenberg, donde logró conseguir la preparación del fósforo a partir de una pista dada por Henning Brand, quien lo descubrió en 1669. Su experimento consiste en evaporar orina hasta que quede un líquido viscoso y luego dejarlo reposar por un tiempo. El residuo negro que se forma es evaporado, calentado y destilado en una retorta.
Conkel publicó sus experimentos dando a conocer varias propiedades del fósforo y en 1679 fue director del laboratorio alquímico de Federico Guillermo, quien era un amante de los objetos bellos, por lo que decidió patrocinarlo. Es aquí donde Johann Conkel se dedicó totalmente a la manufactura de vidrio, especialmente a la coloración. Su obra más famosa, que es Experimento Ars Vitria o Arte Vidrio Perfecto, fue un libro en donde cita las formas para la creación de vidrio y loza, su manufactura, propiedades y coloraciones. Dentro de su obra también se encuentra parte de las investigaciones de Antonio Neri y de Cristóbal Mirret. El Ars Vitria contiene 100 experimentos de calcinación, fundición y coloración de vidrio, 60 sobre la creación y pintado de la loza al estilo holandés y 50 sobre la formación de figuras de plata, entre otros experimentos. También ahí habla sobre cómo pintar vidrios amarillos a partir del sulfuro de plata y antimonio y cómo barnizar y sellar en cera. También descubrió que se puede colorear rojo los cristales con salitre si contenía magnesio. Y también una de las recetas más importantes que dejó en este libro fue la creación de la cristalería color rojo rubí. Como se comenta, en el laboratorio químico, que es otra de sus obras, Conkel participó en los primeros experimentos sobre la producción de mercurio explosivo. Robert Boyle. Como ya sabemos, Robert Boyle es considerado como uno de los fundadores de la química moderna. Él fue un filósofo, químico, físico e inventor irlandés, el cual inventó la ley que hoy lleva su nombre. Además, fue el creador de una de las más grandes obras, la cual es el libro que permitirá el nacimiento de la química como ciencia, y su nombre es El químico escéptico. Robert Boyle se considera uno de los fundadores tanto de la química moderna como de la Royal Society de Londres, que es una sociedad científica más antigua del Reino Unido. Aportes. Entre sus aportes tenemos el número 1, que es el nacimiento de la química como ciencia oficial. Como bien sabemos, en 1661 Robert sacó la obra El químico escéptico, que se introduce por primera vez el concepto de química y se marca el nacimiento de la química como ciencia oficial y separada de la alquimia. Por ello se considera a Robert Boyle como uno de los precursores de la química moderna. El segundo es la ley de Boyle. Esta es una de las grandes contribuciones de Boyle a la ciencia, ya que nos describe el comportamiento de los gases. En esta, Boyle plantea que el volumen y la presión de un gas son inversamente proporcional. Publicación de obras científicas. Robert Boyle publicó muchos libros científicos donde detalla los resultados de sus conocimientos e investigaciones en materia de química y física. Entre ellos está su obra más conocida, la cual es El químico escéptico, pero también tiene otras obras, tales como los nuevos experimentos físicos mecánicos acerca de la elasticidad del aire y sus efectos, la paradoja hidrostática, el origen y virtudes de las gemas y las observaciones y los experimentos físicos. Esta fue su última obra publicada, que fue en 1691. Por último, tenemos la fundación de la Royal Society. Robert fue un miembro del grupo de investigadores denominado el Colegio Invisible, que es una sociedad que se volvería oficial en el año 1663 con la fundación de la Royal Society, que es la asociación científica más antigua del Reino Unido. Boyle fue un miembro del consejo y pese a que rechazó el honor, fue elegido como presidente en 1680. También fue autor de muchas investigaciones y experimentos, tales como la mejora en la bomba de aire, el estudio de la física del aire, el análisis del comportamiento de sonido y el estudio de la calcinación de los metales. También hizo experimentos para distinguir sustancias ácidas de las alcalinas y generó una descripción de las diferencias entre mezclas y compuestos, y también realizó un análisis de los procesos de la combustión, la descripción de la física de la respiración y los estudios con el oxígeno. Boyle realmente realizó muchas investigaciones, pero varias de ellas fueron perdidas en el tiempo. La ley de Boyle. La ley de Boyle nos plantea que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales, por lo que si se aplica una presión sobre un gas se comprime, por lo que hay un menor volumen ocupando menos espacio y viceversa. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Al aumentar el volumen, las partículas de gas tardan más en llegar a las paredes del recipiente y por tanto chocan menos veces por unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión será menor, ya que esta representa la frecuencia de choque del gas contra las paredes del contenedor, por lo que cuando disminuye el volumen, la distancia que tienen que recorrer las partículas es menor, y por tanto se producen más choques en cada unidad de tiempo, y esto se define como aumento de la presión. ¿Cómo medirla?
Como fórmula general tenemos que la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. ¿Por qué se multiplican? Se multiplican porque son inversamente proporcionales. Esto quiere decir que a mayor presión, menor volumen. Y a menor presión hay un mayor volumen. Aquí les tenemos un ejemplo práctico sobre lo que les acabo de comentar anteriormente. Si aquí pueden ver la imagen. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Nicolas Lemery fue un químico francés, primero en desarrollar teorías sobre la química del ácido base en el año 1680. Clasificó las sustancias en tres grandes grupos: mineral, vegetal y animal. Describió el método para obtener ácido sulfúrico e incluso explicó los incendios subterráneos, terremotos, truenos y relámpagos. Nicolas Flamel nació en 1645 y murió en 1715. Aprendió química junto a su tío farmacéutico. Impartió clases de química con demostraciones experimentales y ocupó el puesto de boticario del rey en 1674. En 1683 se doctoró en medicina en Cannes y para poder ejercerla tuvo que convertirse en católico. Nicolas Lemery fue un gran profesor y para mejor dar a conocer sus lecciones de químicas, publicó en 1675 su Cours de Chimie, obra que durante más de 100 años constituyó la suprema autoridad química en Europa. Tuvo un enorme éxito, una ciencia totalmente nueva que salía a la luz y que despertaba la curiosidad de las mentes, una ciencia finalmente desembarazada de toda referencia o cualidades ocultas, de toda jerga bárbara y tenebrosa. Se tradujo al latín, alemán, inglés, español y al italiano. Lemery se opuso a la alquimia y expuso muchos de sus trucos. Él lo llamó el arte sin arte. Reconoció 5 principios: 3 activos, espíritu del mercurio, aceite o azufre y sal, y 2 pasivos, agua o flema y tierra. Lemery usó la teoría corpuscular como base para decir que consideraba que los ácidos, uno de los principios activos, se encontraban formados por un conjunto de partículas puntiagudas en movimiento, mientras que las álcalis poseían zonas porosas que las puntas de los ácidos eran capaces de penetrar, lo cual, como resultado, los ácidos quebraban la resistencia de los álcalis y ocurría una violenta reacción. Lemery realizó una serie de experiencias que en su conjunto fueron habitualmente designadas por los autores del siglo XVII como la experiencia de el volcán de Lemery. En la presentación inicial del trabajo de Lemery, se afirma que el mejor método para explicar la naturaleza es hacerla representar. Esto hace posible producir en el laboratorio los mismos efectos a través de causas semejantes. Lemery no realizó una sola experiencia, como recientemente se ha afirmado por los autores que lo citan, sino un conjunto de experiencias diferenciadas por la introducción de algunas alteraciones en las condiciones experimentales. Esta experiencia de trabajo de Lemery las publicó en su obra Explicación física de la química y de los fenómenos subterráneos. Isaac Newton fue un físico, matemático, astrónomo británico que realizó grandes aportes científicos. Es considerado uno de los grandes genios de la historia mundial. Nació en 1642 y murió en 1727. Se destacó en el área de la física, la matemática, la óptica y la astronomía. Si bien no fue químico, sus descubrimientos cambiaron la forma de conocer y comprender el universo, y sus bases científicas sobre la física ayudaron a comprender las interacciones de las partículas y cómo éstas funcionan en la química. Newton formó parte de la revolución científica que comenzó en el Renacimiento, con los estudios y descubrimientos del astrónomo Nicolás Copérnico. Esta continuó su evolución con los aportes de Johannes Kepler, Galileo Galilei y luego con Isaac Newton. En el siglo XX, Albert Einstein tomó muchas de sus teorías para desarrollar grandes descubrimientos. Las leyes del movimiento fueron formuladas por Newton en su obra Filosofía natural del principio de matemática en 1687. Estas leyes sentaban las bases para comprender de un modo revolucionario la mecánica clásica, la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos en reposo
o desplazándose a velocidades pequeñas en comparación a la velocidad de la luz. Las tres leyes son la ley de la inercia, el principio fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. La ley de la gravedad fue planteada por Newton y describe la interacción gravitatoria entre distintos cuerpos con masa. Este se basó en sus leyes del movimiento para plantear que la fuerza gravitatoria, intensidad con la que dos cuerpos se atraen, tiene relación con la distancia existente entre estos dos cuerpos y la masa de cada uno de estos cuerpos. Por lo tanto, la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Newton aclaró la naturaleza corpuscular de la luz. Al incursionar en el campo de la óptica, demostró que la luz no está compuesta de ondas como se creía, sino de partículas, las cuales denominó corpúsculos, lanzadas a gran velocidad y en línea recta desde el cuerpo que emite la luz. Esta teoría fue expuesta por Newton en su obra Optics, en la que estudia la refracción, la reflexión y la dispersión de la luz. Asimismo, expuso la teoría del color, la cual comprobó utilizando un prisma en una habitación oscura. Dejó pasar un rayo de luz con una inclinación determinada por un orificio. Este penetró por una de las caras del prisma y se dividió en rayos de colores diferentes debido al ángulo. Newton utilizó lo que se denomina el disco de Newton, el cual es un círculo con sectores pintados de rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, los cuales al girar a gran velocidad se combinan y forman el color blanco. Antiguamente se creía que la Tierra era una esfera perfecta, debido a los aportes y descubrimientos de Copérnico y Galilei. Basándose en que la Tierra gira sobre su propio eje y la ley de la gravedad, Newton utilizó la matemática y tomó la distancia desde diferentes puntos de la Tierra hacia su centro. Se encontró con que estas medidas diferían. El diámetro del ecuador es más largo que el diámetro de polo a polo, y descubrió la forma oval de la Tierra. Newton, en 1687, publicó su teoría del sonido, donde afirma que la velocidad del sonido no depende de su intensidad o frecuencia, sino de las propiedades físicas del fluido por donde éste se desplaza. Asimismo, expuso su ley de convección térmica, actualmente conocida como la ley del enfriamiento de Newton. Esta plantea que la pérdida de calor que experimenta un cuerpo es proporcional a la diferencia de temperatura que existe entre ese cuerpo y su alrededor. De igual manera, incursionó en el cálculo infinitesimal. Llamó este cálculo fluxiones, lo que hoy denominamos derivadas, herramienta que ayuda en el cálculo de órbitas y curvas. A principios de 1665 descubrió el teorema del binomio y desarrolló los principios del cálculo diferencial y integral. Georg Ernst Stahl fue un médico y químico alemán, el cual nació en 1660 y murió en 1734. Desarrolló la teoría del flogisto como explicación a los fenómenos de combustión. Fue profesor de medicina en Jena y posteriormente enseñó medicina y química en la Universidad de Halle, donde se dedicó a investigaciones químicas. De ahí pasó a Berlín en calidad de médico del rey Federico Guillermo I de Prusia. Stahl, en su obra latina Ensayo Becheriano de 1702, adoptó una posición clara en favor de la teoría sobre la combustión de Johann Joachim Becker, que había propuesto en la física subterránea en 1669 la idea de un elemento combustible, la terra pinguis. A partir de esa intuición, Stahl decidió conocer su famosa teoría del flogisto, el componente de los cuerpos que se libera durante la combustión y produce el fuego, el calor, la llama y la luz. Todo fenómeno de combustión y de calcinación podía explicarse con la teoría del flogisto, pero nadie se preocupó de probar su existencia. Lo extraño de la explicación se hace más patente si se tiene en cuenta que este misterioso elemento necesitaba poseer, en ciertos casos, un peso negativo, porque en algunos casos los cuerpos, al perder flogisto, podían aumentar el peso. Para Stahl, cuanto más activa es la combustión de una sustancia, más rica es de flogisto. El carbón puede considerarse como flogisto casi puro. Una sustancia desflogistificada, como el óxido de zinc obtenida por calcinación, calentada con carbón, recupera el flogisto y vuelve a obtener sus condiciones primitivas.
o como diríamos hoy actualmente, es reducida por el carbón que le extrae el oxígeno y la convierte de nuevo en zinc. El mayor mérito de la teoría del flogisto, que durante un siglo ejerció un gran influjo en el mundo químico, estriba en haber reunido bajo un mismo signo los fenómenos de oxidación y reducción, y en haber incitado a numerosos químicos a la investigación. Quizá por primera vez contó la química con una teoría capaz de interpretar diversos fenómenos desde un punto de vista común. De este modo, aunque sus ideas fuesen erróneas, la labor de Stahl fue de utilidad en el desarrollo de la química. La teoría del flogisto fue derivada por el químico francés Antoine Lavoisier, que demostró el papel del oxígeno en la combustión, pero las palabras flogosis o antiflogístico se mantienen todavía hoy en medicina porque la teoría de Stahl no dejó de tener repercusión en el mundo médico y farmacológico. Se decía, por ejemplo, que la acción cáustica del sublimado corrosivo se debía al hecho de que se halla casi totalmente exento de flogisto, circunstancia que sustrae este producto a los tejidos animales con los que se pone en contacto. Stahl escribió muchas obras sobre la medicina y la química, en las cuales expuso sus teorías sobre los fenómenos de calcinación y combustión acerca de la naturaleza de los cuerpos. Muchas de estas obras fueron escritas en 1697 y 1723. En el campo de la medicina, Stahl interpretó las actividades de los seres vivos desde un punto de vista vitalista y expuso sus ideas en Teoría Médica Vera, en 1707, una de las obras más leídas de su época. Joseph Black fue un químico que se interesó en el campo de la neumática después de haber estudiado con William Cullen. Primero, se interesó en el tema de la magnesia alba o carbonato de magnesio y la piedra caliza o carbonato de calcio. Escribió una disertación titulada De humore acido acivis, orto et magnesia alba, la cual trata sobre las propiedades de ambos elementos. Sus experimentos con carbonato de magnesio le llevaron a descubrir que el aire fijo o dióxido de carbono se desprendía durante las reacciones con varios productos químicos, incluida la respiración. A pesar de que nunca usó el comedero neumático o otra instrumentación inventada para recolectar y analizar los aires, sus inferencias llevaron a más investigaciones en el aire fijo en lugar del aire común. Boerhaave fue un químico, botánico y médico neerlandés nacido en 1638 y fallecido en 1738, el cual, a pesar de no haber realizado muchos descubrimientos, tuvo una inmensa influencia en las tres ramas del saber mencionadas con anterioridad. Aunque no se le atribuye una investigación directa en el campo de la química neumática, fue un gran profesor, investigador y erudito, el cual en 1727 publicó su tratado Elementa Chimiae, el cual incluye un apoyo para el trabajo de Hales y también profundizaba en la idea de los aires. A pesar de no publicar su propia investigación, su sección sobre los aires en Elementa Chimiae fue citada por muchos otros autores y contenía gran parte del conocimiento actual sobre las propiedades de los aires. A Boerhaave también se le atribuye haber contribuido al mundo de la termometría química a través de su trabajo con Daniel Fahrenheit, el cual también hace referencia a Elementa Chimiae. En 1754, Joseph Black identificó el aire fijo, lo que hoy conocemos como dióxido de carbono. Lo llamó así porque podía transformarse o fijarse en el mismo tipo de sólidos de los que provenía. El concepto de aire fijado introducido por Black permitía el nuevo tratamiento de las cuestiones abiertas en torno a la materia del fuego, el elemento aristotélico sin duda más enigmático y esquivo al control de la experimentación. En 1757, Black definió el concepto de calor latente como fuego fijado en la materia, al comprobar que hirviendo grandes cantidades de agua, el fuego se fijaba en el aire sin producir cambio alguno en la lectura del termómetro. Todavía era difícil establecer qué cambio en la propiedad era la directamente definida por el desplazamiento del mercurio, pero se estimaba que el fuego debía ser una sustancia material fluida para poder desplazar a un líquido en el interior de un tubo de vidrio.
El termómetro medía en todo caso la intensidad o densidad del fuego fijado en el cuerpo, no la cantidad total. Black había interpretado sus resultados experimentales en el seno de la teoría del fluido calórico propuesta por Boerhaave en 1732 en su tratado Elementa Chemiae, en donde éste establecía que la cantidad de calor en cualquier cuerpo era proporcional a su temperatura y a su volumen. El cuerpo era considerado como un mero recipiente de calor, lo que permitía la posibilidad de establecer experimentalmente su capacidad calorífica. Posteriormente, experimentos de Black y Whipple sobre la capacidad calorífica de los cuerpos definían la existencia de un calor latente que no aparecía registrado por los termómetros y que, según la teoría del fluido calórico de Boerhaave, permanecía oculto en las combinaciones de los átomos que constituían los cuerpos. Henry Cavendish nació el 10 de octubre de 1931 en Niza, Francia, y murió el 24 de febrero de 1810 en Londres, Inglaterra. Él fue un filósofo natural y el más grande químico y físico teórico y experimental de su época. Cavendish se distinguió por su gran exactitud y precisión en las investigaciones sobre la composición del aire atmosférico, las propiedades de los distintos gases, la síntesis del agua, la ley que rige la atracción y las repulsiones eléctricas, una teoría mecánica del calor y los cálculos de la densidad y por tanto del peso de la Tierra. Su experimento para pesar la Tierra se conoce como el experimento de Cavendish. Alrededor de la muerte de su padre, Cavendish comenzó a trabajar estrechamente con Charles Blackden, una asociación que ayudó a Blackden a entrar de lleno en la sociedad científica londinense. A cambio, Blackden ayudó a mantener el mundo a distancia de Cavendish. Cavendish no publicó ningún libro y pocos artículos, pero consiguió muchos logros. Varias áreas de investigación, como la mecánica, la óptica y el magnetismo, aparecen ampliamente en sus manuscritos, pero apenas figuran en su obra publicada. Su primera publicación, en 1766, fue una combinación de 3 breves artículos de química sobre los aires ficticios o gases producidos en el laboratorio. Produjo aire inflamable, o sea, hidrógeno, disolviendo metales en ácidos y aire fijo. El aire fijo es dióxido de carbono, disolviendo álcalis en ácidos, y recogió estos y otros gases en botellas invertidas sobre agua o mercurio. A continuación midió su solubilidad en agua y su gravedad específica, y anotó su combustibilidad, ya que el hidrógeno era altamente inflamable, lo que le llevó a denominar al gas como aire inflamable. Al descubrirlo, llegó a adivinar que las moléculas de hidrógeno tienen una proporción de 2 a 1 en el agua, lo que ahora entendemos como H2O. Ahora pasemos a hablar de otro gran científico como es o fue Joseph Priestley. Nació el 13 de marzo de 1733 en Birstall, Yorkshire, Inglaterra, y falleció el 6 de febrero de 1804 en Northumberland, Pensilvania, Estados Unidos. Fue físico cuyos trabajos contribuyeron a los avances del pensamiento político y religioso liberal y de la química experimental. Se le recuerda sobre todo por su contribución a la química de los gases. Priestley comenzó a examinar los aires que pueden desprenderse de diferentes sustancias. Consiguió aislar y caracterizar unos 8 gases, incluido el oxígeno. A Priestley también se le atribuyen importantes contribuciones a la comprensión de la fotosíntesis y demostró que las plantas cambian de alguna manera la composición del aire. En uno de sus famosos experimentos, Priestley
mantuvo a un ratón en un frasco de aire hasta que se derrumbó y descubrió que el ratón que se mantenía con una planta sobrevivía. Desarrolló la hipótesis de que las plantas devuelven al aire lo que los animales que respiran y las velas encendidas eliminan. Uno de los experimentos más famosos de Priestley se realizó en 1774. Utilizó una lente ardiente de cristal de 12 pulgadas de ancho y enfocó la luz solar sobre un trozo de óxido mercúrico rojizo en un recipiente de cristal invertido, colocado en un charco de mercurio. El resultado fue una emisión de gas que le pareció 5 o 6 veces mejor que el aire común. Tras nuevas pruebas, Priestley llamó a su descubrimiento aire deflogistado. Explicó que soportaba también la combustión porque no contenía flogisto y por tanto podía absorber la máxima cantidad durante la combustión. Sin embargo, el boticario sueco Carl Wilhelm Scheele aisló el mismo gas y observó una reacción similar. Scheele llamó a su material aire de fuego, pero no publicó sus hallazgos hasta 1777. Pasemos entonces a hablar de Carl Wilhelm Scheele. Nació el 9 de diciembre de 1742 en Stralsund, Pomerania, ahora en Alemania, y falleció el 21 de mayo de 1786 en Köping, Suecia. Él fue un químico sueco-alemán que descubrió de manera independiente los elementos oxígeno, cloro y manganeso. Scheele, hijo de un comerciante alemán, nació en una parte de la Alemania que estaba bajo jurisdicción sueca. En 1757, Scheele fue aprendiz de un farmacéutico en Gotemburgo, Suecia. Su interés por la química surgió durante su aprendizaje, por lo que leyó mucho y experimentó con frecuencia con la variedad de productos químicos que tenía a su disposición. En 1765 terminó su aprendizaje y se trasladó a Malmö, Suecia, para trabajar en una farmacia. En Malmö estableció sus primeros contactos con el mundo académico a través del anatomista sueco Anders Johan Retzius en la Universidad de Lund. Scheele descubrió los ácidos orgánicos tartárico, oxálico, úrico, láctico y cítrico, así como los ácidos fluorhídrico, cianhídrico y arsénico. Sin embargo, Scheele es más recordado por su papel en el descubrimiento del oxígeno, descrito en su único libro, Tratado Químico sobre el aire y el fuego, de 1777. Scheele realizó su descubrimiento de forma independiente, pero simultáneamente con el clérigo y científico inglés antes mencionado Joseph Priestley. Hablemos ahora de otra gran mente de la época, Mijaíl Lomonosov. Lomonosov nació el 8 de noviembre de 1711 en el pueblo de Denisova y murió el 4 de abril de 1765. Él fue un escritor y polímata, o sea, tenía varios conocimientos en varias áreas. Él era ruso y realizó importantes contribuciones a la literatura, la educación y la ciencia. Entre sus aportaciones más importantes se encuentra la fundación de la Universidad Estatal de Moscú, la revisión de la lengua literaria rusa y varias contribuciones científicas importantes. En 1756 intentó reproducir el célebre experimento de Robert Boyle de 1673, concluyendo que la teoría del flogisto comúnmente aceptada en la época era falsa, anticipándose a los descubrimientos de Antoine Lavoisier. Escribió en su diario: "Hoy he hecho un experimento en vasos de vidrio hermético para determinar si la masa de los metales aumenta por la acción del calor puro". Los experimentos, de los que adjuntó el registro en 13 páginas, demostraron que el famoso Robert Boyle estaba engañado, ya que sin acceso de aire desde el
exterior, la masa del metal quemado sigue siendo la misma. Consideró el calor como una forma de movimiento, sugirió la teoría ondulatoria de la luz, contribuyó a la formulación de la teoría cinética de los gases y enunció la idea de la conservación de la materia con las siguientes palabras: todos los cambios en la naturaleza son tales que en la medida en que se toma de un objeto se añade a otro. Así, si la cantidad de materia disminuye en un lugar, aumenta en otro. Lomonosov fue el primero en registrar la congelación del mercurio y en plantear la hipótesis de la existencia de una atmósfera en Venus, a partir de su observación del tránsito de Venus de 1761 en un pequeño observatorio cercano a su casa de San Petersburgo. Creyendo que la naturaleza está sujeta a una evolución regular y continua, demostró el origen orgánico del suelo, la turba, el carbón, el petróleo y el ámbar. En 1745 publicó un catálogo de más de 3.000 minerales y en 1760 explicó la formación de los icebergs. Hablemos ahora de Antonio Ulloa, otra gran mente. Nació el 12 de enero de 1716 y murió el 5 de julio de 1795. Marinero de profesión, Ulloa fue comisionado por el gobierno, junto con Jorge Juan y Santacilla, para acompañar la expedición enviada a América por la Academia de Ciencias de París para medir un arco de meridiano. A su regreso a España fue capturado por los ingleses, pero aprovechó su estancia en Gran Bretaña para ampliar su formación. Al llegar a Madrid, publicó con Jorge Juan Relación histórica del viaje a la América Meridional en 1748. Entre las secciones dedicadas a la geología y otras cuestiones técnicas escritas por Ulloa, figura la primera descripción científica del platino, hallada en las arenas del río Pinto, Magdalena, en Colombia. En 1736, una piedra de tal resistencia que es muy difícil de romperla o hacerla añicos, golpeándola sobre un yunque de acero, que fue estudiada por William Watson en 1750 y por Chavagnier en el laboratorio de Vergara en 1786.